sea que en el fondo lo que se nos dice es que, por una parte, el PNUD lo que hizo, lo que es proponer una manera más completa de entender la complejidad del fenómeno de la pobreza, por un lugar. Y por otra parte, con el tema de neutralidad y de que la gente se apropie las ideas, quiere decir que de alguna manera ustedes quieren contribuir mediante, por ejemplo, este informe, dando herramientas que puedan darle como de alguna manera el insight o el know-how a la gente de cómo podría ser una alternativa para sobrepasar las dificultades que está atravesando el país en un momento, digamos. Exacto. Exacto, porque por ejemplo, nosotros tratamos con los informes también de empoderar a la gente, y la información es poder. Le doy un ejemplo, algo sencillo que sacamos en este informe que mucha gente no sabía y es pertinente en la discusión de ahora. Hace algunos años hubo, no sé si se acordarán, la Alianza por la Familia. Fue un programa que se sacó cuando empezaron a subir los precios del petróleo, que dijeron, miren, ¿saben qué? Vamos a congelar las tarifas de energía. Las vamos a congelar. Aquí no queremos que el pueblo sufra las consecuencias del alza de los precios. Nosotros en ese informe dijimos, mire, sí, se hizo eso, pero al país le costó 260 millones de dólares. Con eso hubiera construido una presa, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos, mire, el país no se puede dar el lujo, ¿verdad?, de estar postergando siempre las decisiones estructurales por estar atendiendo los reclamos de corto plazo. Le damos a la gente con el informe herramientas para que entienda las decisiones de políticas que se toman y las consecuencias, para que en el futuro evitemos caer en situaciones como las que tuvimos y que puso en una fragilidad extrema en las finanzas del gobierno y de la misma SED. Entonces, esa información que muchas veces está, pero a veces nadie la dice, y a veces hay, digamos, a veces hay ciertos sectores que les es difícil decir porque hay intereses. Nosotros tenemos cierta facilidad en poner esos elementos en la opinión pública, ¿verdad? Entonces tratamos de, por una parte, de apoyar a los gobiernos, pero también de apoyar a la ciudadanía a que tenga información que le permita ser mejores ciudadanos, ¿verdad? Ya que se habla de la información y de lo importante que es brindarle esa información a la ciudadanía, ¿cómo me puede comentar o qué medios se utilizan o cuál es la forma de llegar con esta información a los diferentes sectores de la población? Mire, nosotros, por ejemplo, tratamos de diferentes maneras, ¿verdad? Y quizás una de las áreas que el PNUD tiene que fortalecer es su capacidad de transmitir estas ideas a una mayor escala. Nosotros tratamos siempre, por ejemplo, de formular el informe sobre desarrollo humano, por ejemplo, se formula con participación de gente representativa de diferentes sectores de la sociedad, y le doy un ejemplo. El informe pasado fue presidido por el vicepresidente de la República, ¿verdad?, por el ministro de Educación, Salvador Sánchez Serén, pero participó gente de diversos sectores, como puede ser María Eugenia Brizuela, que es una ex canciller, Rafael Barraza, ¿verdad?, que venía, como ustedes saben, nuestro exdirector y presidente del Banco Agrícola, rector de la UCA, profesores de la Nacional, para que sea representativo de diferentes sectores. Entonces, cuando usted hace un proceso con participación, eso le ayuda a multiplicar un montón, porque entonces el informe no refleja una tendencia ideológica, ni tampoco un segmento de la sociedad. Nosotros tratamos de abarcar. Hemos tenido, por ejemplo, gente de sindicatos, gente que refleje eso, porque si usted hace procesos participativos, es más fácil después usted ir y promover eso. Nosotros hacemos campañas, por ejemplo, vamos a los partidos políticos, tratamos de difundir los principales mensajes del informe de diferentes medios. No necesariamente siempre somos exitosos, ¿verdad? Hay algunas veces que no es el momento oportuno de hacer propuestas, pero nosotros no nos damos por vencidos. Es otra de las características que tenemos. O sea, tenemos un El Salvador. Muchos de los que trabajamos aquí, también dicho sea de paso, hay muchos extranjeros, ¿verdad?, por ser un organismo, pero habemos muchos nacionales que vivimos por el país, o sea, lo sufrimos, y que muchas veces somos los que más nos involucramos en este tipo de propuestas, ¿verdad? Entonces, por esa razón, no nos damos por vencidos y tratamos siempre, a pesar de que las condiciones de El Salvador se ven difíciles, a pesar de que tenemos un entorno complicado, de siempre mantener estos temas, porque estos temas no podemos renunciar. En El Salvador, 4 de cada 10 salvadoreños están en situación de pobreza, o sea, no tienen ingresos suficientes para pagar ni siquiera 2 veces la canasta básica alimentaria. 15% en situación de pobreza extrema, tienen dificultades para comer, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo, o sea, 1 de cada 3 hogares no tiene ni siquiera agua en su casa, todavía un 10% no tiene luz. Entonces, cuando uno ve la situación de El Salvador, que todavía uno entiende que realmente vivimos en un país en el que una minoría tenemos unos problemas, ¿verdad?,
que son, digamos, triviales a la par de unas mayorías que muchas veces no tienen voz política, que muchas veces no forman parte de las decisiones. Entonces decimos, mire, esto no podemos parar, o sea, tenemos que seguir poniendo estos temas, ¿verdad? Entonces, en este informe pues traje como la coordinadora técnica de este informe, tratamos de reflejar mucho de eso, ¿verdad? Y le llamamos por eso el nombre lo dijo todo, y el nombre lo discutimos mucho en la oficina porque era controversial. A mucha gente no le gusta que le digan que el país es consumista, no le gusta. Y yo escuché de izquierda y de derecha críticas fuertes, inclusive columnas de opinión diciéndonos, una vez nos dijeron como un coro de loros, porque era decir, ¿cómo va a creer usted que el salvadoreño puede ahorrar? No puede, nos decía. Y nosotros, miren, no hay ningún país del mundo, ninguno, que se haya desarrollado pura cooperación, sin esfuerzo, sin trabajo y sin ahorro. Ahorro, inversión es fundamental. Entonces, son temas difíciles, son temas que generan oposición, son temas complicados, pero nosotros tratamos como de ir permeando en la opinión pública, ¿verdad? Eso es un poco, o sea, hace a diferentes niveles. Digamos, por ejemplo, nuestro economista jefe lo hace a los jefes de gremiales, nosotros vamos a veces a universidades a presentar esto. Entonces, esta es una de las, sin embargo, quizás decir, y para los que consideren luego trabajar en estas organizaciones, que estas organizaciones dan cabida a un montón de tipos de profesionales. A veces creemos que solo el niño economista, ¿verdad?, es el que trabaja acá, y no, son organizaciones que requieren un conjunto de gente con diferentes habilidades, siendo una de las principales las habilidades de manejar, de administrar proyectos. Esto es importante porque creo que en el radar de muchos puede estar presente estas opciones de trabajar en organismos, porque una de las cosas más importantes de estos organismos es la capacidad de identificar dónde hay oportunidades de hacer un proyecto interesante, buscar recursos y administrar proyectos. Entonces esa es otra de las áreas fuertes del PNUD. O sea, muchas veces el PNUD hacia afuera se conoce por el informe, se conoce como por el tanque de pensamiento, si se quiere, por la parte que genera opinión. Pero lo más fuerte de la oficina es el gerenciar proyectos que son en estas áreas que les digo. O sea, todo esto, nosotros tenemos una cartera, digamos, de unos 30 millones al año, ¿verdad?, en diferentes proyectos que ejecutamos en diferentes temas. O sea que, yo creo que entendí, no sé si habré entendido mal, pero es como que fuera emprendedurismo como social, eso último que usted dijo. Sí. Como que ahí, digamos, alguien que tuviera conocimiento de una comunidad y era un problema, por ejemplo. Se viniera y dice, bueno, yo voy a hacer mi plan de negocios para un proyecto social en este lugar. Lo quisiera armar así, va a requerir esto y creo que va a tener impacto en esto y esto. Entonces podría ir fácilmente a alguien a decirle, mira, vengo a presentar ¿Cómo funciona el mecanismo? Exactamente. Bueno, nosotros, es importante decir, o sea, nosotros en el PNUD no somos un donante, en el sentido que, a diferencia de los bancos o no sé, la GTZ, nuestro presupuesto está principalmente relacionado con la capacidad de buscar a otros donantes. O sea, nosotros, por ejemplo, buscamos, por ejemplo, GTZ quiere desarrollar un proyecto en tema medioambiental. El PNUD puede ser como un aliado que le ayuda a armar el proyecto, administrarlo de manera conjunta, por ejemplo, con el gobierno. Entonces, si por ejemplo hay alguien que tiene una idea, o sea, ese es en parte mi trabajo, analizar programas, uno identifica oportunidades, porque se supone que nosotros tenemos que saber cómo está la realidad de nuestro país y nuestros temas. Yo en el tema de pobreza, estamos en estrecho contacto con el gobierno. Por ejemplo, a mí me toca trabajar mucho con la Secretaría Técnica de la Presidencia, que es mi contraparte en los temas de pobreza. Entonces, identificamos oportunidades y decimos, mire, podemos hacer aquí un proyecto, por ejemplo, uno que vamos a arrancar ahorita, es un proyecto que va a cambiar la forma de medir la pobreza. Ahorita la pobreza se mide por ingreso, la vamos a medir de una forma multidimensional. Para que alguien sea pobre, si tiene privaciones en educación, en salud, para cambiar la forma de medir la pobreza.